Todo sobre el coronavirus, programación especial que RPP Noticias ha puesto para usted, señor, señora, para que usted esté bien informado durante esta época de cuarentena obligatoria que estamos viviendo en el Perú. Soy el doctor Elmer Huerta, desde Washington, encantadísimo de estar con ustedes como todas las tardes a esta hora. Hoy día vamos a tener un programa especial. El señor ministro de Salud del Perú, el doctor Víctor Zamora, ya está en camino para estar en nuestros estudios y podamos dialogar. Y vamos a conversar sobre la situación actual de esta epidemia en nuestro Perú, en nuestro país. Y ya lo vemos en cabina, ya sabemos que acaba de entrar. Vamos a darle unos segundos para que tome aire, porque de repente subió las escaleras, porque los ministros de salud no toman ascensores, ellos suben las escaleras, así es que lo vamos a saludar en un momentito. Y hoy día queremos saber varias cosas que son de interés nacional. Por ejemplo, que nos cuente cómo nos hemos preparado para esto, cuáles eran las proyecciones que teníamos, qué se esperaba, digamos, si hubiera ocurrido una debacle. ¿Cómo nos hemos preparado? ¿Están yendo bien las curvas? ¿Qué tipo de cosas se miden para fabricar esas curvas, esos modelos? Vamos a hablar sobre cómo estamos yendo. ¿Se está aplanando esta curva? ¿Ya hemos llegado ya al ápex que se llama o todavía nos falta un poco más? También queremos saber, por ejemplo, qué se está haciendo para proteger a los soldados, que es el personal de salud. Y creo que ya tomó aire el señor ministro y lo saluda a la distancia. Doctor Víctor Zamora, ministro de Salud, qué gusto de tenerlo en esta programación especial de RPP Noticias, todo sobre el coronavirus. Buenas tardes, soy el doctor Elmer Huerta. Doctor Huerta, muchas gracias por la invitación. Encantadísimo. Subió Muy las honrado de escaleras, estar ¿no con es usted. Gracias, ministro. Subió las escaleras a pie, ¿cierto? Los ministros de Salud no toman los ascensores, ¿cierto? No, es verdad. Claro. Pues qué gusto de tenerlo, señor ministro. Para un salubrista como usted, de formación, de alma y de corazón, debe ser un reto extraordinario en la carrera hacerse cargo de una cartera en pleno tiempo, en plena época de pandemia, ¿cierto? Ciertamente. Venía de una reunión con los directores de salud de Lima y los epidemiólogos y epidemiólogas que están en las calles tomando las muestras, haciendo los mapas, y me reunía con ellos y justamente decía, 30 años nos hemos preparado nosotros en otras batallas y ahora nos enfrenta la grande, ¿no? Y estamos acá con todo nuestro conocimiento, con toda nuestra experiencia, juntas, para enfrentarlo. Exactamente. Y bueno, el ánimo está todavía alto. Qué bueno, que eso es muy bueno y lo felicito de verdad y estamos aquí para ayudarlo. Este es un esfuerzo que el único ganador de esto va a ser el Perú. Aquí no hay colores políticos, aquí no hay ninguna de esas cosas porque tenemos un enemigo común. El virus no distingue de qué partido político la persona, el virus igual lo va a atacar y este virus tiene el potencial de destruir nuestro sistema de salud. Así es que todos estamos para poner el hombro, señor ministro, y estamos también aquí en este programa en RPP Noticias para ayudarlo en todo lo que ustedes puedan. A ver, yo quisiera dividir nuestra conversación en varios aspectos, señor ministro. Uno, lo básico, digamos, por ejemplo, que usted nos cuente qué proyecciones se habían hecho, ¿verdad? Porque, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, antes de ayer, y ahora sí me encanta verlo ahí en la televisión, lo estoy viendo, y nos podemos ver en esa pantallita que está allí, ¿cómo está? Ahora sí lo veo. Antes de ayer salió, por primera vez, le cuento, aquí en Estados Unidos, el presidente Trump con sus consejeros científicos, con un gráfico, señor ministro, un gráfico que ha causado pánico en la gente, porque la gente no lo ha entendido. Era un modelo en el cual la Universidad de Washington había predicho que si no se hacía nada en Estados Unidos y la curva era alta como el lomo de un camello, se iban a producir entre 1.5 y 2.2 millones de muertes. Mire. Y que si se hacían las cosas bien, y ahí la curva se aplanaba un poco, se iban a producir entre 100 a 200,000 muertes. Se imaginará, señor ministro, el impacto que produjo eso en la gente que nunca había visto ese tipo de gráficos. Entonces, la primera pregunta que le quiero hacer es esa. Cuando se hicieron las primeras proyecciones, por ejemplo, ¿cuántos casos de la enfermedad
se había calculado que hubieran necesitado hospitalización? Bueno, los primeros gráficos que se desarrollaron, y usted lo sabe muy bien, se hicieron con muy pocos datos. O sea, muy poco conocimiento. Digamos que los primeros gráficos que se desarrollaron teníamos con la enfermedad con 45 días de existencia en el planeta, ¿no? Se hablaba de la tasa de ataque, la tasa de letalidad, y básicamente teníamos 2 o 3 países, y con esos modelos construimos el primer gráfico, ¿no? Ya, muy bien. Y la cantidad de hospitalizaciones superaba la decena de miles. Por decenas de miles, porque no voy a decir una cifra exacta, porque el lomo del camello varía semana tras semana. En el ACME, en el punto más alto, sí. Pero luego se hicieron correcciones a eso ya con más datos. Por ejemplo, yo escuché que en el Perú, con una epidemia moderada, se hubieran necesitado entre 1.000 y 2.000 hospitalizaciones. ¿Es eso correcto? ¿Es eso correcto? Ya, entre 1.000 y 2.000. De esos 1.000 a 2.000 hospitalizados, ¿cuántos hubieran necesitado cuidados intensivos? Bueno, se calcula que es el 10% aproximadamente, pero lo que usted está hablando es del escenario más... Claro, el peor, sin hacer nada, por eso le digo. Eso es sin hacer nada lo que hubiéramos esperado, a eso me refiero. No, probablemente la cifra a la cual usted hace referencia es a hospitalizaciones de cuidados intensivos, porque nosotros estábamos llegando en una de las gráficas que se produjo, es de 10.000 hospitalizados en su ACME más grande. Y 10% era unidad de cuidados intensivos. O sea, 1.000 cuidados intensivos. Claro, entre 1.000 y 1.500. Vamos con eso entonces. Ustedes habían calculado ya con más datos que se hubieran necesitado 10.000 hospitalizaciones, de las cuales el 10%, 1.000, hubieran necesitado cama de cuidados intensivos. Correcto. ¿Cuántas camas tenemos de cuidados intensivos perfectamente equipadas en el Perú ahora? En este momento, nosotros tenemos 800 camas de unidad de cuidados intensivos en el Perú, totalmente equipadas. ¿Con ventiladores? ¿Con ventiladores? Con ventiladores, con monitores, ¿Con personal? y con personal. ¿Con personal? Y con personal. 800. De esas... En el peor de los casos, discúlpeme, en el peor de los casos entonces nos hubieran faltado 200, ¿cierto? Pero por supuesto. En el peor de los casos. Por supuesto. Muy. Y no solamente eso. Nosotros hubiéramos tenido que sacar a todos los pacientes de otras condiciones para tratar coronavirus, cual no iba a ser posible. Exacto. Eso es lo que yo quiero describir para nuestros oyentes, ese peor escenario de qué hubiera pasado si no se hubiera hecho. De allí lo quiero llevar a usted para que nos describa lo que se ha hecho, cómo estamos bajando la curva, está funcionando o no. Eso es lo que quisiera que nuestros oyentes hoy día puedan entender. Vamos a tomar una pausa, señor ministro. Le ruego que tomemos unos segunditos. Vamos a tomar la hora satelital y vamos a regresar con más para que usted esté bien informado en esta época de aislamiento social obligatorio que el Perú está teniendo como un experimento social increíble, el único en la América Latina. Somos el país, señora, si no se enteró, que es el que más ha hecho y se está poniendo como ejemplo en muchos lugares este tipo de trabajo que se está haciendo en el Perú para aislarnos socialmente y vencer al virus. Si usted recién prende la radio, estamos conversando con el doctor Víctor Zamora, él es ministro de Salud, y en la primera parte, y quiero reafirmar estas cifras. Lo que yo quiero primero, señor ministro, es que le demos a nuestros oyentes la idea de qué es lo que hubiéramos tenido si no se hubiera hecho nada. Si no se hubiera hecho nada, usted me dice que se esperaban 10.000 hospitalizaciones en un corto tiempo y 1.000 pacientes en cuidados intensivos y a lo máximo tenemos 800, o sea, hubiera sido una debacle, señor ministro, si no hubiéramos hecho nada. Esos números son los correctos, ¿cierto? Son los que se usaron para el primer modelamiento, sí, efectivamente. Ya, muy bien. Entonces, allí se decidió empezar con este modelo. ¿Cómo es que se decidió así llevar este modelo y decir, vamos a hacer cuarentena social obligatoria? ¿Por qué? ¿De dónde se tomó ese modelo? ¿Cuál fue, digamos, la recomendación que se hizo? Creo que eso fue antes de que usted llegue a la cartera, ¿cierto? Es cierto, pero la decisión se toma sobre la base de su segunda pregunta. ¿Cuál era la capacidad para responder? Exacto. Si nuestra capacidad para responder era muy limitada en el momento en que se tomó la decisión, que el total de camas UCI no iba a ser suficiente ni por asomo
a lo que se nos venía, no había otra alternativa que el control social, que es la primera estrategia y la más importante hasta el momento, es el que nos mantengamos en casa, distanciados uno del otro, de ser posible salir con mascarilla y lavarnos las manos constantemente con agua y jabón. Esas son las medidas fundamentales. Y para poder lograrlo, no podíamos perder un día o un minuto. Tenían que ser todas al mismo tiempo. Porque la velocidad con la que íbamos a poder hacer nuestras camas era muy lento. Pero le digo esto, ¿sabe por qué? Porque el Perú tomó una decisión muy, muy atrevida, como se dice desde el punto de vista de salud público, que es decretar la inmovilización social de todo el país. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en Bolivia y en Ecuador la hicieron por horas. Ellos permitieron trabajar durante todo el día y solamente la hacían en la noche, la inmovilización social, como si el virus iba a respetar a la gente que trabajaba en el día y no al de la noche, o al revés. A eso iba yo. Esa decisión fue muy rápida y muy atrevida de decir todo el país entra en cuarentena. Y yo aquí quiero valorar un hecho que pocas veces en mi experiencia he podido ver, que el presidente se asesora de evidencias que vienen de la ciencia, aunque esta hubiese sido muy escasa en ese momento, era la evidencia con la que se tenía, y el presidente escucha y toma sus decisiones sobre la base de la razón, y lo hace con mucha pasión. Entonces, pero escucha, y en ese momento yo tengo entendido que el presidente fue asesorado, le dijeron, no es posible llegar velozmente a aumentar las camas y tenemos que ganar tiempo. Y la única forma de ganar tiempo es dar lo que ahora se denomina un martillazo, un combazo al virus, de manera tal que esa, que era una curva espantosa, se aplanara, ¿no? Y lo hemos logrado. Lo que, si me permite, lo que antes se esperaba que se duplicara cada 2 días la cifra, hoy se está duplicando cada 5.6 días. Exacto. Vamos a ir a eso porque también quiero que progresivamente en esta conversación, señor ministro, nuestros oyentes sepan qué elementos se toman en cuenta para construir esas curvas. Y usted ya mencionó una, que es cada cuánto tiempo se duplica el número de casos positivos, etcétera. Pero lo que yo quería llegar, porque los oyentes, la gente que está en la casa, señor ministro, tiene que entender por qué están en este sacrificio tan grande de tener que quedarse en la casa tantos días, y es por lo que usted ha dicho, que no hubiéramos podido tener un sistema de salud que absorba a tantos casos de enfermos en tan corto tiempo. Igual que la China, que tuvo que construir, señor ministro, 2 hospitales de más de 1,000 camas en 10 días. No era para ostentar ni para jactarse de nada, sino que no tenían dónde poner a tanto enfermo. Igual en Italia, igual en España. Entonces, esa decisión basada en ciencia, en evidencia, felizmente que el presidente la escuchó. Y le digo esto felizmente porque acá tenemos un presidente que a veces no escucha a sus científicos, y eso también a nuestros oyentes les tiene que dar a entender que las decisiones políticas cuentan muchísimo en la salud pública. Muy bien, se hizo eso. Y entonces, ahora sí quisiera que nos cuente, ¿qué elementos son los que se toman en cuenta para saber si estamos yendo bien o mal en esa curva? Usted nos ha dicho una. ¿Cada cuánto tiempo se duplican los casos positivos? ¿Qué otros elementos hay que tomar en cuenta? Bueno, fundamentalmente es la duplicación de casos positivos por el laboratorio. Muy bien. Cada cierto tiempo, bueno, acá todos los días a las 6 de la mañana cortamos los números, decimos, bueno, ¿cómo estamos? Y vamos viendo la progresión de la curva de los casos positivos por laboratorio. Después vemos el número de casos hospitalizados. Exacto. Cómo vamos aumentando en el número de casos hospitalizados día a día. ¿Cada cuánto tiempo se duplican igual? Correcto. Igual. Luego, el número de camas UCI que vienen siendo utilizadas por pacientes positivos. Correcto. ¿Y cada cuánto tiempo se duplican igual? Claro. Y luego viene el número de casos que fallecen producto de la enfermedad. Entonces, lo que podemos ver rápidamente en las cifras de la epidemiología, vamos contando los casos día a día. Entonces,
Antes, si no hubiésemos hecho nada, de 2 hubiéramos pasado a 4, de 4 a 8, de 8 a 16 y así sucesivamente cada 2 días. El lunes 2, el miércoles 4, el viernes 8 y así. Pero hoy hemos visto la curva y es el lunes 2 y recién el viernes tenemos 4. O el viernes sábado, digamos. El sábado tenemos 4. Claro. Hemos logrado prolongar o reducir la velocidad. Efectivamente, se han espaciado. Exacto. Yo tenía una analogía que me la contaron aquí, la he usado, señor ministro, y la he contado también en el programa, que es el de la flor de loto. Si en la laguna Huacachina ponemos una flor de loto allí en el medio, de la orilla casi no la vamos a ver, pero nos dicen, esa flor de loto se duplica todos los días. Al día siguiente van a haber 2, al día siguiente 4, 8, así como se ha dicho. Muy bien. Y le dicen, ¿sabe qué? El día 48, la laguna de Huacachina va a estar completamente cubierta de flores. Ya no se va a ver el agua. Y la pregunta entonces es, ¿en qué días la laguna se podía ver la mitad agua y la mitad flores? Es decir, al 50%. La respuesta es el día anterior, el día 47. Correcto. En un solo día se cubrió. Eso es el crecimiento eso es lo que ustedes están tratando de evitar con estos contagios. Bueno, que como sociedad estamos tratando de evitar. Exacto. A través del aislamiento, porque como usted bien lo ha explicado en su programa en muchas oportunidades, este virus se contagia rapidísimo. Entonces se pasa de una persona a otra, está al acecho, está esperando saltar a otro cuerpo. Entonces, si nosotros nos alejamos del que porta este virus, aislándonos en casa, manteniendo la distancia, lavándonos las manos, vamos a reducir la velocidad con la que se transmite este virus. Muy bien. Entonces, hasta ahora ya nuestros oyentes están entendiendo. Señor, señora, si no se hubiera hecho nada, esto hubiera sido una debacle tipo Italia, tipo China. Terrible la situación. Gracias a ustedes, a los que están en la casa en este momento en cuarentena, es que la curva se está aplanando y el señor ministro nos dijo, ¿qué datos? Esto es lo que yo siempre quise escuchar de ustedes y que se informe constantemente, señor ministro. ¿Cada cuántos días se van duplicando los casos positivos? ¿Cada cuántos días se van duplicando las hospitalizaciones? ¿Cada cuántos días se van duplicando las camas de unidad de cuidados intensivos? ¿Y cada cuántos días se van duplicando las muertes? Esos son los datos que ellos toman en cuenta. Cuando regresemos, señor ministro, quiero que nos cuente. Muy bien, si estamos aplanando la curva, ¿por qué hemos tenido necesidad de un segundo combazo, de un segundo martillazo? Vamos a regresar después de los titulares de la hora. No se vayan. Ahora parece